Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos amigos, queridos hermanos? Bienvenidos una vez más a este su espacio Fe y Calma. ¿Cómo están todos? Hoy vamos a topar un tema bastante importante. El tema de hoy es paz en medio de la tormenta. Lecciones de Jesús y los salmos para cuando el caos te rodea. De eso vamos a hablar el día de hoy. Cómo tener paz en medio de la tormenta. Vamos dando la bienvenida a quienes se van sumando a esta transmisión en directo. Recuerden que todos los días martes a las 6 de la tarde, hora de Ecuador, estamos aquí conectados en este podcast que se llama Fe y Calma. Es un espacio dedicado precisamente para hablar sobre la salud mental, salud emocional, bienestar emocional desde la fe cristiana, con principios cristianos. Entonces, aquí estamos. Qué alegría poder compartir con ustedes en este tiempo. Gracias a quienes se conectan y gracias a las personas que miran esta transmisión también en diferido. Eh, Pueden dejarnos siempre sus comentarios, ayúdenme dejándome un me gusta, compartan estos enlaces del contenido que subimos siempre aquí a esta cuenta de Fe y Calma. Hay personas que pueden beneficiarse de este contenido. Entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. Como les decía, paz en medio de la tormenta. Queridos hermanos, vivimos en un mundo donde se glorifica el caos, donde las notificaciones en el celular, en la computadora, no paran. Las agendas se desbordan. Las noticias de las cosas que están pasando en el mundo también están en todas partes, noticias de crisis. Y aparte de todo eso, hay una presión que la sociedad nos pone de tratar de ser productivos, de tratar de ser exitosos bajo ciertos parámetros. Y eso también nos bombardea todo el tiempo. Y a eso sumémosle las tormentas personales. Un diagnóstico de una enfermedad, por ejemplo, inesperada, la pérdida de un trabajo, por ejemplo, un conflicto familiar que no se resuelve, una crisis de fe, también sumemos lo que a veces puede pasar, la ansiedad a veces nos susurra mentiras, pensamientos catastróficos sobre todo esto, a veces no podemos dormir. Si te ha pasado esto, es probable que en algún momento hayas sentido que tu vida es como un barco que va a la deriva en medio de una tormenta furiosa. Tal vez has sentido las olas del caos amenazando en hundirte, has pensado que tal vez ya no puedes más y te has llenado de temor en medio de la tormenta. Y tal vez te preguntes, ¿es posible tener paz en medio de todo lo que me está sucediendo? ¿Es posible tener paz en medio de todo lo que está pasando en el mundo? Y la respuesta a esto, fundamentado en lo que la Biblia nos enseña sobre esto, es un rotundo sí. Pero no es una paz como la que el mundo nos ofrece. No es una paz frágil que depende de las circunstancias, que todo nos salga bien. Es una paz profunda, una paz que da seguridad al alma. Y hoy vamos a explorar cómo encontrar esa paz guiados por dos de nuestras más grandes fuentes de fortaleza. Guiados por la vida de Jesús, obviamente, y también por el libro de los Salmos. Por eso es que hoy vamos a topar esos dos temas. La fortaleza que Jesús nos da, pero también vamos a topar el libro de los Salmos y vamos a ver desde estas dos fuentes cómo encontrar paz en medio de la tormenta. Y entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué perdemos la paz? ¿Por qué perdemos la paz en algunos momentos? Y antes de buscar la solución, pues tenemos que entender cuál es el problema. ¿Por qué el caos externo en el que vivimos
se convierte fácilmente en una tormenta interna. Y aquí debemos entender algo. Hay una brecha muy grande entre la realidad y nuestras expectativas de cómo debería ser la vida. Gran parte de nuestra ansiedad y gran parte de nuestras emociones negativas no vienen directamente de los problemas o las circunstancias externas. Muchas veces, y esto lo he comentado en algunos videos, las emociones negativas vienen de la historia que nosotros nos contamos sobre esa realidad, sobre esos problemas. Muchas veces, como digo, la brecha es muy grande entre lo que es real y nuestras expectativas al respecto. De pronto teníamos un plan, teníamos expectativas de cómo deberían ser las cosas y pensamientos como, a esta edad ya debería estar casado, por ejemplo, mi carrera ya debería estar más avanzada, mis hijos no deberían comportarse de esa forma, mi salud debería ser perfecta. Ahí empieza a surgir la tormenta, cuando nos damos cuenta de la brecha entre estas expectativas que tenemos y la realidad que estamos viviendo. Y ahí, cuando nos damos cuenta de eso, nuestros pensamientos comienzan a tomar el control. Y es aquí cuando nos enfrentamos con este ruido de los pensamientos automáticos. Y aquí es donde la psicología también nos da una herramienta muy útil, en especial, como he comentado en otros videos, la terapia cognitivo-conductual, cuando nos enseña a detectar que hay ciertos pensamientos automáticos negativos, que son ciertas frases que aparecen sin que las invitemos y que a veces aceptamos como verdad, pero nos distorsionan un poco la realidad. Pensamientos como, esto es demasiado para mí, ya no puedo soportar esto. Pensamientos como, esta situación nunca va a mejorar. O hablando de nuestra fe, pensamientos como, Dios se ha olvidado de mí. Si de verdad Dios me amara, esto no me estaría pasando. Pensamientos como, yo tengo la culpa de todo lo que está sucediendo, etcétera, qué sé yo. Hay muchos pensamientos automáticos negativos que a veces son como el viento y las olas en medio de esa tormenta que estamos viviendo. Agitan nuestras emociones, nos llenan de miedo, de culpa, de desesperanza, si es que no aprendemos a gestionarlos de una buena manera. Si no podemos gestionarlos, nos van a controlar por completo y el caos externo de las circunstancias se vuelve interiormente insoportable. Entonces, el primer paso para encontrar paz es comenzar a detectar esos pensamientos automáticos para entender que no siempre dicen la verdad. Y es aquí la clave, y es aquí cuando entra la escritura, cuando tenemos que tratar de reestructurar estos pensamientos, cuestionándolos y desafiándolos por medio de la escritura. Vamos a ver un ejemplo aquí, una historia bíblica precisamente para entender cómo la Biblia nos enseña esto, la clave de controlar nuestros pensamientos. Y hay una historia muy conocida que está en Marcos 4, del 35 al 41, la historia de Jesús con los discípulos en medio de la tormenta, ¿no? Es una escena bastante dramática. Los evangelios nos cuentan esto, que Jesús ha pasado todo el día enseñando. Jesús se encuentra agotado y les dice a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Y suben a la barca y Jesús está en ese momento siendo plenamente humano, se queda dormido en la barca, ¿no? Entonces dice la Biblia que se desata una tormenta, una tormenta muy, muy fuerte. Dice que las olas caían sobre la barca de modo que ya comenzaba a inundarse. Pensemos en esto, pensemos en esta situación. Los discípulos no eran novatos en el agua. Muchos eran pescadores y pescadores experimentados. Conocían ese lago como la palma de su mano. Si ellos estaban aterrados en ese momento, si los discípulos, que eran pescadores expertos, se encontraban aterrados,
es porque la situación era realmente crítica. En ese momento se sintieron que estaban luchando por sus vidas. Eran pescadores experimentados y si tenían temores porque la tormenta en realidad estaba fuerte. Entonces ellos estaban tratando de controlar la barca en ese momento. Mientras su maestro, la esperanza de ellos, se encontraba dormido. Finalmente, desesperados, van y le despiertan a Jesús y le gritan, y casi en tono de acusación, le dicen: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Ojo con esto. La reacción de Jesús ahí es fascinante y nos da 3 lecciones que son clave para nosotros también encontrar la paz en medio de la tormenta. Lección número 1 de esta historia. La paz no es la ausencia de la tormenta, sino la presencia de Cristo. Esto es importante. Lo primero que Jesús hace es levantarse y reprender al viento y al mar. Les dice: silencio, cálmate. Y la tormenta obviamente cesa en ese momento y hay una calma absoluta. Con esto, Jesús demuestra su autoridad divina sobre el caos, sobre cualquier tormenta. Pero la lección más profunda no es que Jesús siempre calmará nuestras tormentas. Ojo aquí. A veces lo hace, a veces no. La lección fundamental es que su presencia en la barca es la garantía de que la barca no se va a hundir. Esa es la clave ahí. La clave no es que Jesús nos va a librar de la tormenta. La clave es que en medio de la tormenta, la presencia de Jesús nos da una garantía de que la barca no se va a hundir. Entonces, por eso es que la paz que Dios nos da no es una promesa de que no habrá tormentas. La paz que Dios nos da es la promesa de que Dios va a estar con nosotros. La idea aquí es que nuestra paz no debe depender de un mar en calma, sino que debe depender de quién está con nosotros en medio de la tormenta. Entonces, cuando el caos en tu vida empiece a rodearte, la primera pregunta no es ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo Dios me va a librar de esta tormenta? Sino, la pregunta es, ¿estás consciente de que Jesús está contigo en medio de la tormenta? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Esa es la primera lección. Segunda lección. La fe es la elección de dónde enfocar la mirada. Después de calmar la tormenta, Jesús no les dice, qué bueno que me despertaron, sino que se vuelve a ellos y les hace 2 preguntas que en realidad atraviesan el alma. Les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Son 2 preguntas en Marcos 4:40. Primero, Jesús no está invalidando su miedo. El miedo es una emoción humana natural ante el peligro. Lo que Jesús está cuestionando es la fuente de su temor, porque su miedo nacía de enfocarse exclusivamente en el tamaño de las olas, enfocarse exclusivamente en la tormenta y no poner su mirada en aquel que estaba durmiendo en ese momento, que es Jesús. La fe, entonces, en este contexto es una decisión activa. Es la disciplina de desviar nuestra atención de la magnitud del problema para reenfocar nuestra mirada en la majestuosidad de nuestro Dios. Es elegir creer en su presencia, en su poder, por encima del ruido de nuestros pensamientos, por encima del ruido de las dificultades
de nuestra vida. Entonces, la fe en este contexto es saber elegir en dónde ponemos nuestra mirada. Esa es la segunda lección. Y hay una tercera lección aquí, y es cuestiona a tus miedos, no a tu Dios. La pregunta de los discípulos fue, Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Entendemos esta pregunta, Jesús? Los discípulos están cuestionando el carácter y el amor de Jesús. Le dicen, Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Pero la pregunta de Jesús fue más bien, ¿por qué tienen tanto miedo? Él cuestionó la validez de su temor a la luz de su presencia. En nuestras tormentas, a menudo hacemos lo mismo que los discípulos. Nuestra primera reacción es tal vez cuestionar a Dios. Señor, ¿pero dónde estás? Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Señor, ¿acaso no te importa lo que me está pasando? A veces le decimos lo mismo a Dios. Pero Jesús nos invita aquí a invertir la pregunta. En lugar de cuestionar el amor de Dios, Jesús dice, empiecen a cuestionar sus propios miedos. ¿Por qué tengo tanto miedo en esta situación? Este miedo que siento, esta historia de catástrofe que me estoy contando en mi mente, ¿es verdad? Todo el temor que tengo en realidad es justificado teniendo en cuenta quién está conmigo. Hay una verdad más grande que me enseña la Biblia que yo puedo aplicar en esta situación. Esas son las verdaderas preguntas que debemos hacernos. Cuestionarnos si nuestro temor es real o de pronto está fundamentado solamente en aquellos pensamientos catastróficos que nosotros nos inventamos muchas veces en medio de la tormenta. Eso en cuanto a esta historia de Jesús calmando la tormenta. Así nosotros aprendemos estas lecciones de cómo enfrentar también las tormentas de nuestra vida. Pero hay una segunda parte que quería compartir con ustedes hoy en esta transmisión, y es el ancla de los salmos. Los salmos. Cuando yo leo los salmos puedo ver que son un permiso divino para una honestidad radical. Hasta aquí, de la historia que hemos visto de Jesús calmando la tormenta, alguien podría pensar, bueno, eso suena muy bien, pero a veces me siento tan mal que ni siquiera puedo orar. A veces podemos pensar, me siento tan triste, me siento abandonado, me siento enojado, me siento confundido, tengo tanto temor. ¿Cómo puedo tener fe en este estado? Y aquí es donde la sabiduría de los salmos se convierte en un ancla para nuestra alma. Los salmos son el libro de oraciones de la Biblia y nos dan permiso divino para ser honestos delante de Dios. Los salmos son eso, un permiso divino para ser honestos delante de Él. Y el problema es que vivimos en una cultura cristiana que a veces, y con buena intención, pero no, el resultado no es bueno, a veces se reprime las emociones negativas. Nos decimos cosas como tenemos que ser fuertes, tenemos que tener fe, un cristiano no puede estar triste. Y eso a menudo se traduce en ponernos una máscara de felicidad mientras por dentro nos podemos estar desmoronando. Los salmos entonces destrozan esa idea. Por ejemplo, podemos leer el Salmo número 13. Comienza con una de las expresiones más crudas de desesperación en la Biblia. El Salmo 13, los versículos 1 y 2 dice, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo me dominará? Es un clamor de siendo honesto delante de Dios. Es que el salmista no está fingiendo, está derramando su corazón roto, su frustración y su sensación de abandono directamente ante Dios. Y Dios lo incluye en su palabra, es un salmo que forma parte de la Biblia. ¿Por qué?
Porque Dios no le teme a las preguntas honestas. Dios no le teme a tu enojo, Dios no le teme a tu dolor. De hecho, Él te invita a expresarle tu dolor a Él. Entonces la paz no se encuentra ignorando tus sentimientos, sino entregándoselos a aquel que puede manejarlos. El lamento no es una falta de fe, es un acto de fe. Es creer que Dios es lo suficientemente grande y seguro como para recibir nuestro corazón roto y no juzgarnos por eso. Ahora hay algo más de los salmos que tenemos que aprender, y es que siempre hay un giro del lamento a la confianza, y eso es importante. Y aquí está la clave. La mayoría de los salmos de lamento no terminan definitivamente en desesperación, sino que después de expresar todo su dolor, los salmistas por lo general hacen un giro deliberado y una elección consciente de poner su confianza en Dios. Miremos esto en el Salmo 13. Luego en los versículos 5 y 6 dice: pero yo confío en tu amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. ¿Notamos el cambio ahí? Pasa de ¿dónde estás, Dios?, a luego decir, pero yo confío en el Señor. Esto no significa que las circunstancias cambiaron al instante, las circunstancias del salmista no cambiaron. Significa que la perspectiva del salmista cambió. Y ese es un modelo increíble también para nosotros. Es un proceso de 3 pasos. Primero, reconoce y expresa tu dolor honestamente, como dice el salmista: Señor, me siento abandonado, tengo miedo, estoy enojado por esto. Pero segundo, recuerda quién es Dios y lo que ha hecho. Luego dice, pero yo sé que tú eres fiel, recuerdo la vez que me ayudaste con, etc. Luego, declara tu confianza en Él incluso antes de ver la solución. Por eso, como dicen los salmistas, por eso yo elijo confiar en ti. Aunque no entienda, mi esperanza está puesta en ti, no en las circunstancias. Entonces, 3 cosas: reconoce y expresa tu dolor, recuerda quién es Dios y lo que ha hecho, y declara tu confianza en Él, incluso antes de ver la solución. Eso nos va a ayudar a construir un refugio interior. Un refugio interior. Hasta aquí hemos visto varias herramientas que nos da la Biblia para enfrentar las tormentas. Vimos la historia de Jesús calmando la tormenta. Hemos visto cómo los salmos nos motivan para ser honestos delante de Dios, y nos dan también ahí una guía en 3 pasos de cómo depositar nuestra confianza en Dios. Pero quiero compartir un poco más con ustedes. Pensemos en pasos prácticos basados en todo lo que hemos hablado para enfrentar las tormentas de nuestra vida. Paso 1. Anclar la mente en la verdad. Y esto pensando en el área cognitiva, en nuestros pensamientos. Lo hemos hablado, creo que en un directo anterior, la semana anterior, hablaba, o hace 2 semanas, no recuerdo, del saber reestructurar nuestros pensamientos por medio de la memorización de las escrituras, por ejemplo, ¿no? Ahí hablamos de algunos pasos prácticos. Aquí también les cuento la importancia de esto, de saber de alguna manera identificar aquellas mentiras que nos decimos a nosotros mismos, identificar aquellos pensamientos automáticos un tanto distorsionados, ¿sí? Importante tener un registro de esto, tomar un cuaderno, una libreta de apuntes, o en nuestro celular cuando nos gusta escribir ahí, ir haciendo un registro de aquellos pensamientos automáticos negativos que nos llenan de emociones negativas también. Y luego, de igual manera, en esta misma el libro de notas, cuaderno de notas, ir confrontándolos, desafiándolos con la verdad de Dios. Al lado de la mentira del pensamiento que nos estamos diciendo, podemos escribir lo que Dios dice al respecto, ¿sí?
Por ejemplo, ponemos pensamiento negativo, estoy solo en esto, verdad de Dios, no te dejaré ni te abandonaré, por ejemplo. Pensamiento negativo, esta ansiedad me va a destruir, verdad de Dios, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, etcétera. Vamos escribiendo, cada que identifiquemos nuestros pensamientos negativos automáticos, los confrontamos y los desafiamos con la verdad de Dios. Y luego podemos leer esto, repetir esto en voz alta, de manera que se vaya volviendo también parte de nuestros pensamientos automáticos. Y segunda cosa, que como para ir concluyendo todo lo que hemos hablado, practiquemos estar en la presencia de Dios. Dediquemos tiempo para los hábitos espirituales. Podemos dedicar 5 o 10 minutos al día, no para estar pidiéndole cosas a Dios, sino simplemente para estar con Él. Para estar con Él, incluso a veces en silencio, un silencio consciente, meditando en la palabra de Dios, meditando en la presencia de Dios. Imaginarnos que estamos en la barca, en medio de la tormenta, pero en tratar de convencernos de que está Jesús ahí en medio de nosotros. Empecemos hábitos espirituales y hábitos como el hábito de la gratitud, me parece muy importantísimo. Siempre que hablemos de bienestar emocional, el hábito de la gratitud es imprescindible, porque la gratitud es el antídoto más rápido en contra del temor, en contra de la desesperación, en contra de la tristeza incluso. Si es que cada día intencionalmente empezamos a escribir, a llevar un diario de 3 cosas por las que estamos agradecidos con Dios, eso nos va a ayudar a reorientar nuestra atención, a dejar de enfocarnos solamente en lo negativo, como los apóstoles en la historia de Jesús calmando la tormenta, enfocados en la tormenta. Cuando hacemos un diario de gratitud, vamos a tratar de reenfocar también nuestra mente en las cosas buenas que tenemos en la vida. Entonces eso también es un antídoto, la gratitud, un diario de gratitud. Esta es una práctica que yo personalmente como psicólogo con mis pacientes, incluso a nivel secular, lo trabajo de esa manera, llevar un diario de gratitud. Con muchas más razones nosotros como cristianos, el llevar un diario de gratitud intencionalmente, sabiendo que Dios es quien nos da todas las cosas, va a reorientar nuestra atención y nos va a ayudar a recuperar nuestro bienestar emocional. Y una tercera cosa es que podemos encontrar propósito en el proceso. Una de las fuentes más profundas de angustia es sentir que nuestro sufrimiento no tiene sentido. Pero la fe cristiana nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Recordemos siempre que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Eso no significa que todas las cosas que nos pasan son buenas, las enfermedades no son buenas, la traición, la infidelidad no es buena, la pérdida no es buena. Pero lo que significa es que Dios en su soberanía y en su amor puede tomar incluso las peores experiencias de nuestra vida y usarlas para un propósito mayor, para un bien mayor. Muchas veces para moldear nuestro carácter, para hacernos más compasivos, para equiparnos, para llamar nuestra atención, para reorientar nuestra atención a Dios. De alguna otra forma, el sufrimiento más grande podría tener un propósito en medio de esto. Entonces, podemos preguntarnos en medio de la tormenta, ¿qué me está enseñando Dios a través de esta tormenta? Paciencia, dependencia, empatía. Preguntémonos, ¿cómo podría mi historia, una vez que supere esto, ser de aliento para otras personas que estén pasando por lo mismo? Entonces, encontrar un propósito en el dolor no elimina el dolor, pero lo hace soportable. Le da un significado que nos impulsa a seguir adelante. Entonces, aquí tienen algunos consejos, algunas sugerencias bíblicas de cómo enfrentar
la tormenta en la vida. Entonces, solo para ir concluyendo, mis queridos hermanos, las tormentas de la vida son inevitables. Nosotros no podemos controlar el clima, no podemos controlar la economía del país, no podemos controlar las decisiones de otras personas, pero con la ayuda de Dios sí podemos controlar en dónde ponemos nuestra mirada, en dónde anclamos nuestra seguridad. Recordemos que la paz que Cristo ofrece no es un amuleto mágico para evitar los problemas, sino que es una ancla de acero forjada con la verdad de la palabra de Dios, con su presencia. Entonces la honestidad en nuestra relación con Dios y encontrarle un propósito en medio de eso nos da vida para poder salir adelante. Entonces mi desafío en esta transmisión en directo es que la próxima vez que sientan que las olas del caos comienzan a subir, que la tormenta está muy fuerte, no nos enfoquemos en el agua que entra a la barca. En cambio, miremos a Jesús, que está con nosotros, que nos recuerda que Él tiene autoridad para vencer la tormenta. Pero también, siguiendo el ejemplo de los salmos, hablemos con honestidad, como los salmistas, derramando nuestro corazón ante un Dios que escucha y comprende. Y anclemos nuestra mente en la verdad de Dios, reestructuremos nuestros pensamientos, las mentiras que a veces nos decimos, cambiemos por lo que Dios dice acerca de nosotros y acerca de las circunstancias y acerca de quién es Él. Eso debe estar claro en nuestra mente. Entonces la paz de Dios no es algo que conseguimos cuando nuestros problemas desaparecen, sino que es algo que experimentamos cuando nuestra confianza en Él se vuelve más grande que nuestro temor a los problemas. Entonces, mis queridos hermanos, que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esto quería compartir con ustedes hoy en esta transmisión en directo. Gracias a quienes estén mirando esto en diferido. Esta cuenta en Instagram de Fe y Calma es una cuenta nueva, entonces no tenemos muchas personas que nos sigan en directo, pero gracias a quienes siguen mirando estas transmisiones en diferido. También gracias a quienes están en YouTube, porque esto también se transmite, se sube estos videos al canal de YouTube Fe y Calma. También si están aquí por primera vez, suscríbanse al canal, síganme en Instagram, síganme en las cuentas de Fe y Calma, sigan la página web que es feycalma.com, donde subimos estos temas en texto también, que les puede interesar. Entonces, síganme como Fe y Calma y compartan estos videos con más personas que puedan beneficiarse de este contenido. También quiero comentarles, y no quiero olvidarme de esto, que el día 10 de julio, el jueves 10 de julio, vamos a tener un taller en línea, será por Google Meet, donde están todos invitados, el taller será gratuito. El taller se llama Renueva tu mente y encuentra paz. Renueva tu mente y encuentra paz, donde precisamente vamos a estar hablando de cómo superar la ansiedad, superar los pensamientos catastróficos y todas estas emociones negativas con base en la reestructuración de nuestra mente de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces el taller será online, será por Google Meet, el jueves 10 de julio a las 7 de la noche, hora de Ecuador. Si desean participar, escríbanme un mensaje. Escríbanme un mensaje y yo les voy a mandar el enlace del grupo de WhatsApp donde pueden unirse para participar en este taller. Entonces escríbanme un mensaje y les envío el enlace del grupo de WhatsApp. Y también saben que si es que alguien desea una asesoría personal o atención psicológica en línea, también estoy disponible. Ofrecemos este servicio también para hermanos cristianos que de pronto están buscando un profesional de la salud mental que comparta la fe cristiana. Estoy a las órdenes, también ofrezco servicios de terapia online. Tenemos precios muy especiales para los hermanos en la fe. Entonces ustedes me escriben, me dicen que me contactan desde la cuenta de Fe y Calma y hablamos un poquito más. Bien, gracias por seguir esta transmisión.
También les comento que los días miércoles voy a estar en directo, pero desde mi otra cuenta, la cuenta de psicología, que es el psicólogo Hugo Vázquez, donde tratamos temas también de salud mental a nivel general. Aquí en la cuenta Fe y Karma estamos enfocados en la perspectiva cristiana sobre esta situación. Pero si quieren aprender más también de estos temas, pueden seguirme como psicólogo Hugo Vázquez en la otra cuenta de Instagram o en otro canal de YouTube también. Eso les comento. Si no, nos vemos todos los martes aquí a las 6 de la tarde, hora de Ecuador. Gracias por mirar este video, mis queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga mucho.